Ahora, yo quería hacer en este momento una pequeña historia haciendo una aclaración. Una aclaración. No hay dos crisis iguales en la vida, no hay dos momentos que puedan equipararse mecánicamente unos a otros, y no hay en la historia tampoco situaciones que uno pueda decir esto es igual a determinado momento de la historia. Pero se cumple en este año 20 de aquel diciembre de 2001, 19 y 20 de diciembre. Y empiezo por la conclusión, que es de algún modo el título también de este comentario editorial. Cristina Fernández, con su acción de ayer, es Alberto Fernández lo que Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín fueron a Fernando de la Rúa en aquellas jornadas de diciembre de 2001. Lo repito, más simple, y es el título. Cristina es Alberto lo que Duhalde y Alfonsín fueron a Fernando de la Rúa en 2001. Y ahora sí, hay que sostener esta hipótesis, este título, y que no quede simplemente como una comparación mecánica, que no lo es de ningún modo, y esa fue la primera aclaración de este comentario editorial. En 2001 se jugaba en la Argentina, y vamos ahora a la historia, se jugaba en la Argentina cómo salir de la convertibilidad, cómo salir de una larga crisis que tenía ya más de 3 años de caída en la actividad económica, de pérdida de puesto de trabajo, de pérdida de poder adquisitivo en aquellos que tenían ingresos. Todos los índices del 98 en adelante, algunas crisis internacionales mediante, el tequilazo, la crisis del vodka luego, todos los momentos que se habían vivido en la última etapa de Carlos Menem se profundizaron, se agudizaron durante la gestión de la alianza que había comenzado en diciembre del año 1999 con la fórmula de Fernando de la Rúa y de Carlos Chacho Álvarez. En diciembre de 2001 la Argentina había atravesado las elecciones de medio término, no había paso en ese momento, y en octubre de ese año el voto bronca había sido el gran título de los diarios, no solo la derrota de la alianza frente al peronismo y sus distintas variantes, que también ya estaba dividido, sino fundamentalmente la nota en esa elección era la aparición del voto bronca, las fetas de salame en los sobres, las caras de Clemente, las fotos de Osama Bin Laden, veníamos un poco más de un mes atrás del atentado de las Torres Gemelas. Bueno, el voto bronca de ese año se expresó de esa manera. Nunca había habido tanto nivel de voto en blanco, nunca había habido tanto nivel de votos impugnados en Argentina, y nunca lo volvió a ver. ¿Saben hasta cuándo? Hasta este año, hasta este 2021 en las PASO del domingo pasado. Ni en 2003, lo repasábamos días pasados, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, nunca hubo semejante nivel de rechazo a las propuestas tradicionales de la política como se manifestó este domingo. Y eso es un síntoma de algo que está pasando en la política cotidiana y en la vida cotidiana de las personas. Entonces, cuando uno dice en el título de esta columna, Cristina es Alberto lo que Duhalde y Alfonsín fueron a Fernando de la Rúa, porque quiero significar que el entonces senador nacional Eduardo Duhalde y el entonces senador nacional Raúl Alfonsín, que había sido electo en octubre por la minoría, le plantean a Fernando de la Rúa que cambie su lógica o todo se va al demonio. Fernando de la Rúa se mantuvo en sus 13, Fernando de la Rúa no lo echó a Domingo Cavallo, paréntesis, a Domingo Cavallo vaya a saber por qué paradojas de ese entrecruzamiento que hay entre periodismo, negocios, empresarios, lobby, presión mediática. A Domingo Cavallo, además de la calle, lo terminó echando Daniel Haddad en el programa Después de Hora en la madrugada del 20 de diciembre. Domingo Cavallo no había renunciado todavía. Todavía se queja Cavallo en algunas oportunidades y le quedó la bronca con Daniel Haddad. Una bronca que venía de algunos años atrás, porque Daniel Haddad era un hombre que había estado muy vinculado, algunos hablan inclusive de alguna relación del tipo testaferro, podríamos decir, si es que la palabra cabe, con Alfredo Yabrán. Y Alfredo Yabrán era, en los años del menemismo, el gran enemigo de Domingo Cavallo, que representaba directamente los intereses de Estados Unidos en la Argentina. Y la pelea era por el correo.
En un momento Cavallo se junta con Chabrán y Chabrán le dice que él era la burguesía nacional insolente y Cavallo quería que el correo se lo quede en la Argentina Federal Express, la empresa norteamericana, que había surgido a propósito de una iniciativa de un ex agente de la CIA, cuando el correo tenía en aquel momento una importancia que hoy claramente no tiene. Vuelvo al diciembre de 2001. A Cavallo se lo renuncian a De la Rúa por la televisión. Y De la Rúa termina saliendo en helicóptero con 40 muertos en las calles de la Argentina, con una represión que todavía nos duele como sociedad y con un país incendiado económicamente. No es lo mismo que ese año. No, claro que no es lo mismo. Por eso la comparación es mecánicamente incorrecta si uno la toma de esa manera. Acá hay simplemente una equivalencia en términos de algunos procedimientos políticos y de algunas metodologías. Lo que ayer Cristina Fernández hace con no los mejores modales, al estilo de un elefante en un bazar, podríamos decir, y la metáfora no hace falta explicarla, es plantearle a Alberto, o cambiás o esto se va al demonio. Y le patea el escritorio. Cristina Fernández ayer le pateó el escritorio del despacho presidencial, le sacó la mitad del gabinete. Ahora Alberto Fernández empieza a tomar un gesto de autoridad. Un día después le acepta la renuncia a Guado de Pedro y en un hilo de Twitter, después de las renuncias presentadas, dice que la gestión de gobierno seguirá del modo que yo estime conveniente, para eso fui elegido. Ahora, la verdad es que también en la política argentina todos saben, y no es un secreto, que los votos los aportó en mayor medida en ese acuerdo electoral el sector de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso estalló por los aires en estos días. La conformación de la alianza electoral, la conformación de una alianza de gobierno, lo que no implica sacar hoy, a esta hora, a las 14:15 de este jueves 16 de septiembre, ninguna conclusión apresurada, ninguna conjetura a propósito de cómo va a seguir esto en 2 horas o mañana. Lo que es seguro es que es un gobierno que en cabeza de Alberto Fernández está encerrado en una lógica que lo tuvo durante 3 días diciendo que no había que cambiar demasiado y se limitó a decir el domingo por la noche que habían escuchado el mensaje en las urnas. Pero el lunes Santiago Cafiero salió a decir que no iba a haber cambios en el gabinete. Ayer, hasta último momento, previo a la renuncia o al anuncio del pedido de renuncia o del ofrecimiento de renuncia por parte de Guado de Pedro, estuvo sentado Alberto Fernández con Martín Guzmán, que, paréntesis, no es Domingo Cavallo, pero nosotros ayer contamos que el ex ministro de Economía del menemismo y de la Alianza lo había elogiado a Martín Guzmán. Y cierro este comentario con un dato. Se mandó el presupuesto al Congreso anoche en tiempo y forma, 15 de septiembre. En medio de esta crisis que tiene el gobierno paralizado, el gobierno envió el proyecto de presupuesto 2022. No me voy ahora a meter a analizarlo en detalle, ni mucho menos, no era el objetivo de esta columna y de este comentario editorial de arranque de puro contenido, pero ese presupuesto contempla la mitad de la emisión para el año que viene y ese presupuesto contempla la baja de los subsidios en los servicios públicos. En virtud de lo que vimos este año y medio de pandemia, en virtud de un Estado que dio respuestas parciales a muchas demandas generadas como efecto del daño colateral que implicó la pandemia y el COVID en la Argentina, podemos pensar que la recuperación de este país y la recuperación del ingreso a los sectores populares y la recuperación plena de la actividad económica puede venir de la mano de un presupuesto con esas características. Esto es tal vez una de las piedras centrales del enfrentamiento que ahora está habiendo en el seno de la coalición gobernante, ni más ni menos que entre el presidente y la vicepresidenta. No sabemos, insisto, hasta ahora cómo va a terminar esta historia. Lo que es seguro es que estructuralmente esto se está pareciendo en mucho a 2001 y lo que uno espera que haya una tomada de nota de la realidad diferente a la que tuvo Fernando de la Rúa, que tuvo, como siempre, usted sabe, hasta último momento la historia te da la posibilidad de poder tomar a tiempo alguna decisión. Fernando de la Rúa pudo haber tenido el 19 de diciembre un gesto de autoridad, haber echado a Domingo Cavallo, haber abierto la puerta del gobierno para los sectores más lógicos de ese peronismo que tenía en la oposición en ese momento pudieran acompañarlo a pensar una salida, que claramente tenía que ver con lo que después vino a hacer Eduardo Duhalde
de la mano de también el apoyo de parte del radicalismo, por eso lo mencionaba Raúl Alfonsín. Cuando a finales de ese año 2001, ya con De la Rúa fuera del gobierno, ya con Rodríguez ya en la muy caliente semana en la que estuvo al frente de la presidencia, el puntano dijo y anunció en el Congreso el día que asumió la primera magistratura que se suspendía el pago de los intereses de la deuda externa, empezaba el camino de la recuperación económica de la Argentina, que fue tortuoso, que tuvo todavía coletazos no solamente en ese 2001, sino durante 2002 y entrado 2003. Todos recuerdan que el propio Néstor Kirchner y Cristina más de una vez dijo que ellos habían asumido el gobierno en 2003, el 25 de mayo, con más personas desocupadas que las personas que los habían votado. Bueno, ese camino de recuperación se sostuvo, por un lado, en el crecimiento de las exportaciones y en un dato que ahora debiera estar presente en la memoria colectiva. El que puso las retenciones a las exportaciones agropecuarias en la República Argentina en el nivel que durante años estuvieron, hasta que en 2008 intentó el gobierno aumentarlas, el que puso esas retenciones fue Eduardo Duhalde en 2002. No había otra manera de sostener la salida de la tremenda debacle económica y social que vivía la Argentina desde hacía 3 años, si no era inyectando dinero directamente en los sectores populares, si no era reactivando la actividad económica, si no era poniendo plata para poner en marcha nuevamente la rueda de la economía. Eso es lo que hoy está pendiente, lo que venimos diciendo cada vez que hablamos de economía y lo que se dejó traslucir no muy ocultamente, sino más bien directamente en el voto bronca del domingo. No fue la foto del cumpleaños solamente, no fue alguna declaración de la candidata del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, no fueron esas cuestiones que algunos medios destacan como importantes. Lo que hay en el fondo es la puja distributiva y lo que hay en el fondo es esa pregunta que ayer hicimos y repetimos durante mucho tiempo, aún durante el año pasado, que es ¿quién paga los costos de la crisis? Y cuando se genere la reactivación, ¿quién se lleva los beneficios de la recuperación económica? Eso es lo que Cristina ayer, tal vez de mal modo, le fue a decir al presidente con las renuncias de la mitad del gobierno. La crisis política está instalada. Ojalá estén a tiempo Alberto, Cristina y quien corresponda de resolverla, porque no es solamente 2023. Ahora los tiempos se han acortado y es noviembre y es también este mismo día que estamos transitando. Es ahora, antes que sea demasiado tarde. 2 de la tarde, 21 minutos. Nos quedamos hasta las 4 en Radio Cooperativa.